Estamos en contacto con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Eugenio, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, igualmente para nosotros poder volver a charlar contigo sobre este tema que angustia tanto a los argentinos, que es la situación de los jubilados, que ya venían, si se quiere, cascoteados desde hace tiempo. Así es. Pero que se le sumó el drama de la pandemia. En algunos casos afectados por el virus, contagiados, enfermos y falleciendo, en otros casos aislados en sus casas sin poder salir. Pero mi primera pregunta, Eugenio, tiene que ver con esto. Algunos dicen que el 83% de los fallecidos en 2021 fueron mayores de 60 años. Mi pregunta es, ¿han sido bien cuidados? No, para nada. Mira, y yendo a lo que vos titulabas, hoy estamos en Argentina en un apartheid etario, es decir, hay un sector social, como los hay otros, que está totalmente discriminado, olvidado, y que esto, tal cual lo señalabas, viene profundizándose a través de los años, en términos de lo económico, que es solo una variable, la degradación del haber de los adultos mayores en Argentina ha sido monumental en los últimos 4 años, incluidas las diversas generaciones de administraciones del país. En términos de lo que fue la pandemia, lo que es la pandemia, vemos que inclusive desde su comienzo, sí, cuando advertimos muchos desde las propias sociedades científicas la necesidad de principal protección para el adulto mayor, no por una sapiencia en particular al respecto, sino que teníamos experiencia reciente de lo desgraciado que había sido el tratamiento en Europa, en España, en Italia, en todo lo que fue residencias, y cómo inclusive había distintas evaluaciones en otros países. Ya antes de marzo generamos los primeros documentos de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, planteando la necesidad de atender particularmente la situación en instituciones de larga estadía o instituciones geriátricas, como se le llama habitualmente, y hacer muy intensos testeos sobre las dos víctimas que tenía el sistema. Una es la que ingresa y sale de las residencias todos los días, que es el personal, un personal muy mal pago al día de hoy, que tenía pluriempleo, que vive en barrios populares, claro, y que todas las peripecias para llegar a su trabajo lo convertían en un vector para ingresar el virus, y esto era un riesgo que fue cierto, y también para llevarse el virus a su barriada. Y mira, para concluir, te doy un número que habla de cómo se incumplió con esos testigos, esos seguimientos. Entre el 20 de marzo y el mes de junio del año pasado, el 40% del total de los fallecidos en el AMBA eran adultos mayores en residencias, el 40%. Cuando se empezó a testear, no había kit de test disponibles, gran falla de quienes tuvieron que trabajar de la autoridad sanitaria. Cuando se empezó a testear, se bajó ese porcentual de ese 40 a lo que luego fue el 16-23% en determinados distritos del conurbano y en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que de ahí en más vimos que las aberraciones continuaron, porque
el aislamiento no es gratuito, ni para el adulto, para nadie en particular, pero ni para el adulto mayor y para los más pequeños. Fue un encierro brutal, innecesario. Inclusive se les intentó prohibir salir a la calle en la ciudad de Buenos Aires, cuestión que nos llevó a hacer un amparo en su momento contra las autoridades de la ciudad. Esto se rectificó, pero tenemos un PAMI inexistente en cuanto a haber actuado con criterios sobre sus propios beneficiarios, y el día de hoy no lo hace. Y en este momento lo que hemos visto a partir de diciembre, cómo se les robó las vacunas. Es decir, hoy estamos viendo las consecuencias de la utilización indebida de la vacuna en jóvenes fornidos, militantes, funcionarios, que no fueron actos aislados de una viveza, fueron actos criminales, son actos criminales, y lo hemos visto con cuestiones que pareciera ser, no logra la sociedad argentina hacer la relación causal, pero la muerte del compañero Lifti en Rosario, de estos días, que trascendió porque ha sido, más allá de un querido amigo y compañero, un gran gobernador, un gran intendente, pero es simplemente la muestra de un iceberg de miles que han muerto porque se vieron privados de la vacuna. Es decir, la gente que hoy está en terapia y demás, habiendo sido vacunada hace 60, 90 días, no hubiese llegado a esta instancia. Y uno fue el robo de la vacuna, que no fue el vacunatorio VIP meramente. Nosotros veníamos denunciando mucho antes por lo que nos llegaba de referencias de la comunidad geriátrica en el país, concejales, amantes, familiares, hijos del poder, militantes o autotitulados, porque no puede ser militante de cualquier signo político el que tiene una actitud de ese tipo a los 20 o 30 años, ¿no? De apropiarse de una vacuna que le va a costar la vida a alguien, y esto sumado a millones de supuestas vacunas que nunca llegaron. Es más, en ese sentido Argentina ha sido un laboratorio de prueba de las exitosas vacunas que andan por el mundo, menos por Argentina, ¿no? Claro, Pfizer, Oxford, AstraZeneca. Janssen, Johnson y Johnson, CanSino, todas se han probado en Argentina, y ninguna ha gozado el raro privilegio, un solo argentino, salvo los que fueron que se prestaron a la fase 3 de esos estudios, quienes los han utilizado. Así que hoy continúa, somos no, porque yo no lo soy, yo no me vacuné conforme mi edad recién la semana pasada, pero vacunados en Argentina son el 3.2% de los argentinos. Del grupo de riesgo, que luego de esenciales, que era solo personal de salud, tenía que ser vacunado, que son alrededor de 15 millones de argentinos, 7.400.000 adultos mayores. De ese sector de mayores de 60, todavía falta que tener por lo menos una dosis el 50%, y del resto, de los otros 7,5 millones que son menores de 60, pero con patologías de inmunodepresión, inmunosupresión, o tratamiento oncológico, o insulino dependientes, etcétera. Falta todo, hay 600.000 solo con una dosis de esos más de 7 millones.
Y lo que va apareciendo, Mario, es que se va extendiendo, primero para justificar la conducta criminal de haber usado mal la vacuna, se fue desvirtuando la condición de esencial o estratégico, primero para evitar entrar en figuras penales, que en definitiva a nadie le importó demasiado, y hoy los distintos sectores que tienen poder de lobby para hacerlo, y no le quito derecho a hacerlo a nadie, ¿no es cierto? Es decir, lo que sí vemos es que no hay un sindicato de enfermos y adultos mayores que pueda plantarse al poder político y exigir por este sector de riesgo, que son en definitiva, como vos bien lo señalabas, los que nos morimos, ¿no? Sí, claramente. Voy a hacerte una pregunta entre paréntesis porque es más anecdótica, pero también ha golpeado en las redes. El expresidente Mauricio Macri viajó a Estados Unidos y se aplicó la vacuna Johnson y Johnson. Es decir, estamos frente a una clase dirigente que da la impresión de que yo me salvo, después vemos. Así es. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué sentís respecto de esta cosa de que tengo plata, soy rico, famoso? Mirá, es repugnante. Acá lo que se está viendo muy claramente, que hay una casta de poder que vía su recurso económico, su influencia social, se impone y relega los derechos de los demás, ¿no? Por eso hacía la alusión a toda una cuestión muy perversa que se ha dado y que se ha naturalizado, ¿no? Día a día lo vemos en pequeñas pastillas en los medios, ¿no? Que el concejal tal, o que los hijos de fulano, o que el procurador, o que el ministro, etcétera, etcétera, y pasa a ser anecdótico, como lo es también que los ricos y famosos de Argentina, y me parece muy inmoral, sobre todo cuando alguien ha ejercido la primera magistratura y demás, el tema de, bueno, yo uso para salvarme yo, ¿no? Es terrible. Porque en realidad el tema de que no exista justificativo alguno, se han vacunado chicos en call centers, se han vacunado... Ahora mira, una oyente manda, Laura de San Justo, 86 años, denuncia irregularidades en vacunas, la mandaron a vacunarse a Cañuelas, de San Justo a Cañuelas. Sí, sí, pero te digo, mira, algo que no me sorprende, porque Laura debía ya estar vacunada hace rato en su jurisdicción. Ahora, ¿qué pasa? Se han reemplazado los sistemas tradicionales. Argentina es el país de Latinoamérica con más tradición en vacunación que hay. Claro. Con circuitos, con vacunatorios, con públicos o municipales en muchos casos, la vacunación a través inclusive de la red de farmacias, todos los años la usaba PAMI casi naturalmente. Bueno, todo esto fue reemplazado por una vacunación política, electoral, digo, ni tan siquiera política, no de política sanitaria me refiero. Qué bárbaro. Y bueno, y hubo un chivo expiatorio que fue el ex ministro de Salud, sí, que obviamente tiene sus enormes responsabilidades, pero en definitiva quienes con él gestaron estas políticas siguen hoy manejando la cuestión sanitaria, inclusive fue reemplazado por fallecimiento del superintendente de la Superintendencia de Salud, y Daniel López, quien
pasó a ocuparla actualmente, ha sido uno de los aláteres de Ginés históricamente. Históricamente en la vida sanitaria, en salud, e históricamente en los negocios privados. Tuvieron hasta una bodega juntos, ¿no? Que poco tiene que ver con la salud. Pero me parece que, y concluyo, que es parte de ese mismo cuestión de un poder amoral, y que bueno, que en definitiva es el que se ha consolidado y maneja sus propias reglas al margen del resto de los ciudadanos de a pie, ¿no? Claro. Mira, hay algo que nos llega que tiene que ver con, vamos a ver si te lo puedo transmitir correctamente, que tiene que ver con el PAMI, donde nos han hecho llegar como que hay profesionales que se han como desentendido del PAMI, como que algunos que dicen, miren, no lo voy a atender porque voy a renunciar próximamente, sí. Otros que han renunciado. ¿Cuál es la situación? Porque lo que me llega a mí, digamos, pero apenas es un granito de arena, da la impresión de que hubiera una situación de crisis en el PAMI. ¿Es así o son señales diminutas? No. Es la pequeña muestra de una crisis brutal que hay en PAMI, superadora de las crisis recurrentes que hubo en el PAMI que durante todos los tiempos, ¿no es cierto? Porque PAMI siempre ha sido una caja política de los gobiernos de turno, pero a su vez lo que ha ocurrido a partir del 2020 es que se ha devastado todo lo que era el funcionamiento interno del instituto. Fueron reemplazados los cuadros de gestión habitual, no políticos, por gente que tiene su condición de militancia política y demás, pero carece del expertise técnico y del conocimiento del PAMI en particular. Cuestiones puntuales, una a la que te aludían. Los médicos de cabecera vienen ya desde el año pasado en un conflicto terrible porque no se les renovó el contrato, se les planteó hacer fijar nuevas condiciones de trabajo, obviamente sin fijar condiciones de remuneración apropiadas. Claro. Por lo cual esto llevó a que AMRA, la Asociación Médica de la República Argentina, haya hecho una cantidad de medidas de fuerza, con paros y demás, hasta el día de hoy, y que, es más, muchos de esos médicos de cabecera hoy no están renovando su contrato, por lo cual se ha sobrecargado el padrón de los que van quedando en función y obviamente no pueden dar satisfacción a la demanda. Así que en eso es gravísima inclusive también algo que tiene que ver con esa vida diaria, que es la suspensión de lo que fue la internación domiciliaria de pacientes postrados, que te digo, en la zona del AMBA son alrededor de 10.000, es decir, pacientes que están en su casa, que están postrados, que recibían una atención de enfermería, la visita de un médico semanalmente, kinesiología y alguna cuidadora, algún cuidador. Esto se ha suprimido directamente, por lo cual pacientes con escaras, con sondas y demás, hoy están sin atención en sus casas y las familias haciendo lo que se puede. Así que por eso hablaba de un apartheid etario, porque estas cosas, en algo, Mario, que vos muy bien conoces, es una sociedad que ha perdido la referencia de la salud como bien social. Sí. Y se ha convertido en una mercancía más o en un problema que puede tener cada individuo, cada familia por sí, y no la condición de una política de Estado para poder resolverla, ¿no? Así es. Y
Lo del apartheid realmente me golpeó porque es una palabra que yo escuchaba hace 30, 40 años, Ujú. ¿no? Junto a la figura de Mandela, por aquellos tiempos encarcelado, luego venerado, ¿no? Y daba la impresión de que era el sepulturero del Así es. apartheid, ¿no? Ujú. Y nosotros sentir que esa palabra toma cuerpo en la Argentina, en los mayores, en quienes eran venerados en otras sociedades porque eran los que habían acumulado la sabiduría de haber vivido, de lo que se aprendía simplemente por haber existido durante tantos años, por haber transitado una vida muchas veces de estudio o de trabajo, ambas, o haber sufrido y ese sufrimiento capitalizarlo como enseñanza, como sabiduría, y entonces, ¿a quién le ibas a preguntar si eras joven? Le ibas a preguntar al que había pasado ya por esa circunstancia, y entonces tenían un sitial especial, y pensar Así es. que en nuestra sociedad utilitaria pasarían a ser prácticamente escoria a desechar del sistema productivo y culpables del gasto público, del déficit y de la inflación, es realmente una situación de una injusticia que exacerba. Sin embargo, da la impresión que tampoco la sociedad se irrita tanto ni Para tiene nada. muestras de rebeldía, como sí supimos tener hace décadas atrás, y apaciblemente se deja llevar por una situación tremendamente injusta y dolorosa. Sí, sí, ¿sabes por esto que tan correctamente decís? Yo empecé a hablar hace ya tiempo en congresos internacionales y demás del apartheid geriátrico, etario, porque precisamente en idioma formal sería edadismo, sería discriminación por la edad. Ujú. Pero me parece que el trato es tan brutal y la naturalización, tal cual lo señalas, primero, algo a lo cual aludías, los viejos no somos ninguna otra cosa que un espejo que adelanta donde se ve el joven. Ujú. Cuando el joven ve en ese espejo un descarte social, alguien que no tiene deseo, que no tiene, que es pobre, que no tiene lugar dentro de la sociedad, ¿por qué va a querer llegar? Entonces, Claro. la falta de generación de proyectos de vida tiene que ver mucho con esa imagen. Desde el punto de vista económico y político, es una visión arcaica, prehistórica, de suponer que en un mundo absolutamente capitalista, lo estoy dando como referencia, no por estar de acuerdo, Claro. la gente deja de consumir a determinada edad. Es decir, lo que han hecho los grandes países capitalistas es fomentar, es más, a aquel que tiene disponibilidad de tiempo, porque no tiene condiciones de ocupación laboral, de formación y crianza de una familia y demás, como la tenía en otras etapas de su vida, han fomentado de cuidarle la salud en el cuerpo y ponerle plata en el bolsillo porque es un reproductor de riqueza. Ujú. Esto lo vemos permanentemente en el mundo. Y acá se habla específicamente de un gasto social. Fíjate inclusive que 4,5 millones cobran 20.500 pesos, Mm. y a nadie se le puede ocurrir que con eso en Argentina se puede subsistir, se puede vivir. No, son menos de 700 pesos por día. Claro, y cuando hay que darle, dicen, no, quedó muy poco para abril y mayo, 20.500, le damos 1.500 pesos, un bono de 1.500 pesos. Son 50 pesos por día. Es decir, no pueden comprar un alfajor aquellos que hoy no pueden subsistir. Ahora vos me dirás, che, pero igual siguen viviendo. Siguen viviendo porque siguen esclavizados, trabajando en sobrecargas laborales, en trabajos en negro,
vemos que hay otra situación no contemplada. Los que tenían una familia que los podían ayudar, con la pandemia el ingreso familiar ha caído, ha disminuido notoriamente, y el primer desplazado, como en la vieja cultura esquimal, es el adulto mayor. Es aquel esquimal que ya no tenía dientes para roer el pescado desecado, y que para no afectar la vida del iglú, la economía del iglú, se iba al polo, se iba a morir. Bueno, acá no es una decisión del que se va al polo, sino que lo echa a patadas una sociedad que no lo incluye, ¿no? Así es. Ahora, quisiera que me comentes un poquito, ya dijiste que son 4,5 millones que ganan 20.000 pesos por mes. ¿Cuánto se ha perdido del ingreso en los últimos años? Yo recuerdo que en la época de Menem eran $145. Ahora resulta que si tomás el dólar blue, 20.500 pesos son menos de $145. Sí, en aquel momento Norma Pla, digo para tomar una referencia del año 90, en Plaza Lavalle, eran $150, más $50 de un subsidio que les daba PAMI, $200. $200. Y el reclamo eran 450. Efectivamente, $450, sí. Exactamente. Hoy vemos que la canasta del jubilado está en el orden de los 60.000 pesos en grandes ciudades, con gastos de vivienda, 64.000 pesos. Las mínimas son de un tercio. Digo, y de esto no te digo en estos últimos 2, 3, 4 años, pero vamos a tomar una referencia muy rápida de cómo perdió poder adquisitivo el haber. En diciembre del 2017, las jubilaciones perdieron, en el llamado factor empalme del cambio de fórmula en aquel momento, el conflicto en el Congreso de la Nación, etcétera, 6 puntos. Esto lo dice la Corte, no lo digo yo, lo tiene ahí durmiendo el sueño de los justos, pero hay 6 puntos que están pendientes para todos los jubilados. En el año 2018-2019 perdieron 20 puntos, que el candidato en ese momento, actual presidente de la Nación, hizo su campaña diciendo: no bien asumo, le recompongo los 20 puntos que perdieron respecto a la inflación los jubilados. Así es. Diciembre del 2019 asume, no repone los 20 puntos, decía voy a vender las LELIC en aquel momento para reponer estos 20 puntos. Bueno, no vendió las LELIC, seguimos pagando los argentinos los intereses, y lo que sí pasó es que se suspendió la ley de movilidad, que había dado resultados desastrosos en el 18 y 19, pero que genera una recomposición hacia el primer semestre del 20. Ahí, bueno, te decía, no pasó, fueron todos decretos de necesidad y urgencia, los reajustes hacia la baja, y perdieron 10 puntos más, y en el último periodo, marzo de este año, con la famosa nueva ley de movilidad que tanto se suponía iba a recomponer el haber, están perdiendo, para tomar concretamente la recomposición de marzo, el reajuste de marzo, perdón, fueron 8.07, que está tomado sobre el trimestre octubre, noviembre y diciembre del 2020. Octubre, noviembre y diciembre la inflación fue el 11.3 y el reajuste de diciembre fue 5 puntos. Es decir, ahí hubo 6 puntos de diferencia en contra de los jubilados. Y enero, febrero, marzo fueron 13 puntos de inflación contra 8 que fue el reajuste. Es decir, 13 puntos de inflación respecto a 8 son 5 puntos más. Es decir,
entre los 6 del último trimestre y los 5 de este primer trimestre, en este semestre ya perdieron 11 puntos más, que se le suma a los 40 que ya habían perdido en lo que te contaba anteriormente. Claro. Así que perdieron el 50% del poder adquisitivo. Ajuste brutal, ajuste brutal. Brutal. Un oyente dice, aportamos 2 personas, tengo jubilación y pensión y no me dan el bono. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en realidad el decreto que estableció el bono fijó que quienes superaban los 30.800 pesos no lo recibirían. Claro. Es discrecional del Ejecutivo, ¿no? Así que esta persona que debe estar cobrando 37.000 pesos entre jubilación y pensión, pero dice, claro, aportamos 2 personas. Sí. Y el segundo, claro, es una pensión que debe ser de 16.000 pesos más o menos, ¿no? Sí, porque la mínima tanto de jubilación como pensión son 20.000 pesos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? El bono se da sobre beneficiario y no sobre beneficio. Claro. Es decir, quien cobra jubilación y pensión y excede ese valor de 30.800 pesos, que es arbitrario, es decir, es más, si ganaría 31.000 pesos tampoco lo cobraría. Quiere decir que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Lamentablemente. Lamentablemente no puede hacer nada. Es una mala noticia, así que para nuestro oyente, sí, pero... y aparte no es remunerativo, para que se entienda. Los bonos son gracias del príncipe, es decir, provienen de aquella figura. Claro, sí. Entonces, el príncipe da lo que quiere. El príncipe refiere al Estado, Sí. No estoy haciendo analogías políticas. Sí. La última que te hago, Eugenio, voy a asociarme a lo que pregunta esta oyente, ¿no? ¿Qué pueden hacer los jubilados? Porque los jubilados en esta etapa tenían centros de jubilados, que no es una fuente de poder, digámoslo, ¿verdad? Sí. Pero no tienen forma de hacer lobby, no tienen, como las grandes empresas, por ejemplo, no tienen dinero para bancar a las campañas de los grandes partidos, están separados, mucho más con pandemia, son muchos, pero sin poder político. ¿Qué pueden hacer los jubilados para mejorar su situación económica, social y hasta la mirada colectiva sobre el papel de nuestros viejos en la sociedad? Porque es un drama realmente lo que vos decís. Yo te cuento esto anecdótico, pero hablando con un fiscal, nos decía que en Colombia los sicarios jóvenes tenían un dicho que era prefiero vivir 4 años como un rey que 40 como un buey, ¿no? Digamos un desprecio por la vida y ¿para qué llegar, no? ¿Para qué vivir? ¿Para qué este desaliento que realmente me resulta destructivo, corrosivo, roedor de la moral que tenemos que tener los argentinos, la gente que vive en sociedad, para salir adelante, para tener un futuro cada vez mejor, para tener un horizonte más promisorio, para saber que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, o igual que nosotros, pero no peor. ¿Qué se puede hacer desde tu experiencia para que esto realmente se revierta y poder llegar a una sociedad realmente que ilumine con una mejor linterna el futuro? Sí, yo creo que ese es el gran tema a trabajar. Vos fijate que lo que señalabas en Argentina es muy claro, al punto tal que el viejo siempre es el otro, es decir, nadie se quiere autopercibir como tal, porque precisamente para no quedar excluido. Claro. Y me parece que ahí lo que hemos perdido el concepto de continuum de la vida. Es decir, no hay una etapa donde empiece la vejez. Es decir, nosotros envejecemos a partir del día que nacemos y en ese continuum tenemos que tener nuestras capacidades
no solo las biológicas, sino las propias capacidades sociales en paralelo, que nos dé plenitud de derecho durante todo el tiempo. No puede funcionar una sociedad que le da menos a los que más necesitan. Y esto es lo que está pasando en Argentina. Lo que fue el gran disciplinador en el capitalismo fue el trabajo. Hoy es el envejecimiento, y esto es lo que no percibimos en nuestras sociedades y no vemos cómo integrar en lugar de excluir. Entonces, me parece que es el gran tema, y que hay que relacionarlo con el sistema económico. Es decir, vos fijate la gran contradicción, y concluyo, que a los 65 años la biología hoy nos provee de la posibilidad de tener 20 años más de vida plena. Y sin embargo, la economía en nuestros países te aplica el rifle sanitario el día que cumplís los 65 años. Claro. Es decir, si no se resuelve esa contradicción, vamos a ir a una sociedad cada vez más fracturada y cada vez sin que los jóvenes establezcan proyectos de vida. No hay nada más saludable, aunque les suene raro a los que nos están escuchando, que envejecer. Y digo, aunque les parezca y les suene raro, lo van a poder resolver si piensan cuál es la alternativa a envejecer. Es morirte. Decir, quedarse en el camino. Muy bien. Eugenio, un gustazo haber charlado de nuevo con vos y espero que lo volvamos a repetir. Con mucho gusto, siempre a disposición, y bueno, los viejos solo somos jóvenes arrepentidos, así que... Bueno, fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. La verdad, un gustazo, que aparte pueda explayarse como lo hace en estos micrófonos, para nosotros también es un orgullo.